Se alza desde esta tribuna un clamor por la paz de Colombia. 65 años es el tiempo de una vida humana. Eso quiere decir que toda la vida hemos esperado la paz y la paz no ha llegado y no conocemos su rostro. Es un pueblo muy impaciente, un pueblo que espera 65, 70, 100 años por la paz, 100 años de soledad. Un pueblo que trabaja, que confía en Dios, que sueña con un futuro digno y feliz, porque a pesar de lo que digan los sondeos frívolos, no vive un presente digno, ni tampoco vive un presente feliz. Aquí no nos dan realidades, aquí se especializaron solamente en darnos cifras. El pueblo tiene hambre y aquí dicen que hay abundancia. El pueblo padece más violencia, pero las cifras dicen que aquí todo mejora. El pueblo es desdichado, pero las cifras dicen que es feliz. Ahora comprendemos que un pueblo no puede sentarse a esperar a que llegue la paz, que es necesario sembrar la paz para que la paz florezca, que la paz es mucho más que una palabra. El verdadero nombre de la paz es la dignidad de los ciudadanos, la confianza entre los ciudadanos, el afecto entre los ciudadanos. Y donde hay tanta desigualdad, donde hay tanta discriminación, donde hay tanto desprecio por el pueblo, no se puede hablar de que hay paz. Allí donde no hay empleo, difícilmente uno puede decir que hay paz. Allí donde no hay educación verdadera, respetuosa y generosa, qué difícil es que haya paz. Allí donde la salud es un negocio, ¿cómo puede haber paz? Donde se talan sin conciencia los bosques, ¿cómo puede haber paz? Porque los árboles que todo lo dan, que casi nada nos piden, que nos dan el agua y el aire, son los seres más pacíficos que existen. Donde los indígenas son acallados, donde son borradas sus culturas, donde es negada su memoria, ¿cómo puede hablarse de paz? Donde los nietos de los esclavos todavía llevan cadenas invisibles, todavía no son vistos como parte sagrada de la nación. ¿A qué podemos llamar la paz? ¿A qué podemos llamar paz? La paz parece una palabra, pero en realidad es un mundo. Es un mundo de respeto y es un mundo de generosidad y de oportunidades para todos. Y hay que saber que lo que primero rompe la paz es el egoísmo. El egoísmo que se apodera de la tierra de todos para beneficio de unos cuantos. Que se apodera de la ley de todos para la riqueza de unos cuantos. Que se apodera del futuro de todos para hacer la felicidad de unos cuantos. Y de allí nacen las rebeliones violentas y de allí nacen los delitos y los crímenes. Hemos ido aprendiendo a saber qué es la paz, haciendo la suma de lo que nos hace falta. La paz es agua potable en todos los pueblos y agua pura en los manantiales. No hay paz con los ríos envenenados, con los bosques talados y con los niños enfermos porque el agua que beben no es potable. La paz es trabajo digno para tantos brazos que quieren trabajar y a las que solo se le ofrecen salarios de sangre, de violencia y de crimen. La paz son pueblos bellos y las ciudades armoniosas que se parezcan a esta bella naturaleza, porque las montañas, los ríos, las llanuras, las selvas y los mares de Colombia son una maravilla. Son una maravilla del mundo y no hemos aprendido a habitarlas con respeto, a aprovecharlas con prudencia, a compartirlas con generosidad. Porque la idea de generosidad que tienen muchos grandes dueños de la tierra tiene un solo nombre: alambre de púas. Esa idea medieval de tener mucha tierra mientras las muchedumbres se hacinan en barriadas de miseria. Pero es que la paz verdadera
exige no solo un pueblo respetado, grande y digno, sino una dirigencia verdadera. Y no es una gran dirigencia la que se esfuerza por 20 años porque le aprueben un tratado de libre comercio. Y cuando le aprueban el tratado, la sorprenden con un país sin carreteras y sin puertos, con una agricultura empobrecida, con una industria en crisis, confiando solo en vender la tierra desnuda con sus metales y sus minerales para que le exploten a su antojo las grandes multinacionales. Ahí no solo falta generosidad, ahí no solo falta inteligencia, ahí faltan grandeza y orgullo y dignidad. En cualquier país del mundo, un tratado de libre comercio se negocia poniendo como primera prioridad qué necesitan y qué consumen los propios nacionales. Porque tiene que ser la prioridad poner oro en las mesas de los otros antes que poner alimento en nuestras propias mesas. Hoy el mundo se ha lanzado a un obsceno carnaval del consumo, pero esos países que divinizan el consumo, como los Estados Unidos y Europa, por lo menos han tenido la prudencia de garantizarle primero a sus pueblos agua limpia, vivienda digna, educación seria y gratuita, salud para todos, trabajo y salarios decentes, una economía que se esfuerza por ofrecer empleo de calidad, que no llama como aquí trabajo al rebusque desesperado, ni a la mendicidad, ni al tráfico violento de todas las cosas. Si por lo menos cumpliéramos con brindar a los ciudadanos las prioridades básicas de una vida digna, no sería tan absurdo predicar ese evangelio loco del consumo. Pero aún así, tenemos que pensar con responsabilidad en el planeta para el que ese consumo indiscriminado es una amenaza. Tenemos climas frágiles porque tenemos ecosistemas ricos y preciosos que producen agua y oxígeno para el mundo entero. Colombia es un país de tierras bellísimas y de climas benévolos. Esto no es Europa ni Estados Unidos, donde el clima exige millones de cosas. Aquí podemos vivir una vida sencilla en un paisaje maravilloso. Aquí no había que refugiarse en ciudades malsanas y estridentes. El país es de verdad la casa, es de verdad la casa grande. ¿Qué nos impide esa felicidad? La desigualdad y la violencia, la codicia que pasa por encima de todo. Y la naturaleza no es una mera bodega de recursos, sino un templo de la vida. Pero una lectura equivocada del país y una manera mezquina de administrarlo han convertido ese templo de la vida en una casa de la muerte. Hace 65 años, Gaitán clamaba aquí por la paz. Sus enemigos no solo lo mataron, sino que se llevaron al país a una guerra, a una violencia que acabó con 300.000 personas. El país entero entró en una orgía de sangre y perdimos el sentido de humanidad y casi nos acostumbramos al horror y dejamos de estremecernos con la muerte. El tabú de matar se perdió. Colombia se volvió tolerante con el crimen y en el último medio siglo es posible que por falta de paz y de solidaridad haya muerto en Colombia otro 500.000 de personas. Y cada día que terminan o tardan, en firmar un acuerdo el gobierno y las guerrillas, más muertos de todos los bandos, más víctimas se suman a esa lista. Porque no es solo el conflicto en los campos. Bajo la sombra de ese conflicto prosperan las guerras de supervivencia en las ciudades, la violencia de las mafias, el delito, el crimen, la violencia intrafamiliar, el desamparo, la ignorancia. Pero es que lo único que detiene esa mano homicida es sentir que lo que le hace a su víctima
se lo está haciendo a sí mismo. Lo único que detiene esa mano es la compasión. Y para que haya compasión hay que sentir al otro como a un hermano, como a un milagro de la vida, efímero, precioso, irrepetible. Si no sentimos eso, no sentimos nada. Sin ese respeto profundo por los otros, nadie siente verdadero amor por sí mismo. Pero para que haya ese afecto profundo por los conciudadanos, hay que haber sido educados en la generosidad, bajo unas instituciones generosas. Hay que haber sido querido. Al que no es valorado en su infancia, respetado, apreciado, como pedirle que quiera, que respete, que valore a los otros. Por eso es tan ciega una sociedad que no da nada a cambio y pide todo, que da adversidad, obstáculos, discriminación, pero pide a los ciudadanos que se comporten como si hubieran sido educados por Sócrates o por Francisco de Asís. El Estado se volvió irresponsable con los ciudadanos. Le perdieron el respeto al Estado y el Estado les perdió el respeto a los ciudadanos. En ningún país se exigen tantos trámites para cualquier cosa, y el que está en desventaja es el que no tiene recursos para sobornar, para abreviar los trámites, para correr de oficina en oficina. Con mucha frecuencia el Estado no facilita nada, no facilita la vida, sino que es un estorbo para las cosas más elementales. ¿Y qué decir de las cárceles? Las cárceles están llenas de seres que no recibieron nada, que fueron educados en la dureza y en la precariedad, y a las que la sociedad les exige lo que nunca les dio, porque aquí solo exigimos respeto a los que nunca fueron respetados. Es necesario gritar.